Otra vez, Jessica, otra vez. Recién te alcancé a leer ahí que dijiste otra vez y otra vez. No sé qué está pasando. ¿Alguien sabe qué está pasando? Vamos a tener que hacer una vaquita para darle unos mangos al profesor, si no ¿Vamos a estamos pasar a otra aplicación o vamos a esperar a que dejen de hackear Zoom o lo que sea que esté pasando? Eh, bueno, ¿qué va a hay hacer? que pagar por ver. Ay, Continuará. Bueno, volvimos, dice Sandra. Sí, volvimos. Vamos a ver por cuánto tiempo. Esperemos que sea la vencida esta. Aprovecho para ir preguntando dudas, consultas. Paguen Zoom, sí. ¿Quién es que debe la cuota? Volvimos, sí, sí. Vamos a creer que esta es la última. Bueno, digo, ¿hay alguna duda, consulta que tengan por ahí? ¿Ninguna? Bueno, buenísimo. no, yo lo que cuando tenía alguna duda volvía para atrás con el video de la clase y volvía a escuchar todo de nuevo otra vez, una o dos veces hasta que le encontraba la respuesta. Es como la Eso película, ¿no? No sé si les pasó alguna vez, ven una película, listo, muy linda, qué sé yo, la vuelven a ver y se empiezan a dar cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes, ¿no? Eh, Cosas que se les habían pasado por alto, que no habían observado, o pensamientos que no habían tenido en esa primera vez, ¿no? Es muy loco. Bueno, sí, este, está bueno acá más que nada por el tema práctico de si hay un paso a paso, si hay una guía, si hay algún concepto que no me quedó del todo claro, bueno, poderlo repasar, poderlo ver y bueno, que eso nos ayude a comprender mejor, ¿no? Se las hago a la IA, bien ahí, digo, ja, sí, pero claro que sí, de cajón, o sea, no, nos vamos a Notebook LM, ¿vieron? Ya lo vimos, ¿no? O sea, créame un resumen de audio, un resumen de video, lo podemos personalizar, créame una infografía, créame este, una presentación, créame un examen multiple choice, una tarjeta, un mapa conceptual. Tenemos tantas maneras de compartirle la información a Notebook LM para que nos ayude, ¿no? Un montón de recursos. Eh, por eso digo, ¿no? Contamos con una posibilidad, primero que muchos no tienen, y segundo que antes ni existía. Mi primo estaba teniendo de vuelta, volvemos al ejemplo de mi primo, estudiante de medicina, le estaba costando, y le conté de Notebook LM, le expliqué cómo usarla y demás, y dijo, Patricio, la verdad es que ahora me está yendo bien gracias a Notebook LM. Entonces, bueno, lo mismo para todos nosotros con respecto a cualquier aprendizaje, ¿no? Cualquier tema sobre el que tengamos que aprender. Sí, se está grabando, según dice. Ya no confío en Zoom, pero sí, dice que está grabando. Eh, bueno, cesamos 62, creo que somos los que estamos, pero creo que estamos la mayoría. Bueno, voy a volver a presentar. ¿Por qué no se no me dejó? menos mal que no es la clave para recuperar los bitcoins, ¿eh? Si no, estás en el horno. Como ese desesperado que perdió Pasa que los... la creé para, pues justamente para la creación de esta app. Ah,
casi convencido de que está bien no sé. Bueno, a ver. ¿Algún otro? No. Bueno, listo, importa. Voy a ir a otro, a otra aplicación que haya creado que no tenga la contraseña. Bueno, voy a la presentación de vuelta. Mientras se supone que ChatGPT nos había creado, estaba creando ¿cómo es? La planilla. A ver, vamos a ver si no nos falla ChatGPT también. Acá está. Mm, mm. Ya teníamos el prompt que pegué en ChatGPT. Vamos a subirle la planilla que creamos. Y acá, que de vuelta, iba a usar Cloud. Al final terminé usando ChatGPT. No importa. Como no es una gran base de información, está perfecto. Bueno, este, podríamos, por ejemplo, ya tenemos a nuestro experto ahí trabajando para nosotros. Algunos le dicen nuestro esclavo. A mí no me gusta ese término, ¿no? Pero bueno. Podríamos decir, nuestro esclavo ya está trabajando para nosotros como un experto en análisis de datos. Si les gusta así, bueno, lo encaran así. La quinta es la vencida, dice Rodri. Sí, la quinta es la vencida. Ojalá, 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 Dios te oiga. Bueno, generame un reporte de las ventas. A ver qué tenía la planilla. Segmento, producto, SKU, ciudad, cliente. Por ciudad. Le voy a pedir generar un reporte de las ventas indicando no sé, podemos poner un análisis de ponderación. No sé si es necesario, pero bueno. Indique los productos más vendidos. No sería necesario pedírselo así, pero bueno, importa. Eh, por ciudad. Bueno, ahí lo tenemos, por ejemplo, a ChatGPT generándonos un reporte. No le di ningún ejemplo, pero hubiera sido interesante que le pusiese, ya lo hablamos, ¿no? Esto de le doy un ejemplo concreto de cómo quiero que estructure el reporte que me haga, ¿no? Acá lo hago rápido para mostrarles algo que podríamos hacer, pero digo, si tenemos un ejemplo, mejor. Bueno, dejémoslo ahí trabajando. Limpieza de los datos, tema importante. La clase más desprolija que vieron en la vida esta, ¿eh? Vamos, venimos, volvemos, se nos desconecta la clase, un desastre, Dios. Pero bueno, chicos, lo importante es que se llevan los conceptos claves para entender cómo avanzar en el análisis de datos, diferentes casos, Dios nos ayude, diferentes casos de uso, ¿no? Diferentes casos de aplicación en diferentes verticales. Eso le igual les queda en la presentación, así que tranqui. Después ven tranqui la presentación como para ver en diferentes áreas cómo se podría aplicar, cómo podrían este, usar la inteligencia artificial generativa. Limpieza de los datos, ¿no? Valores faltantes, duplicados, formatos inconsistentes, fechas mal cargadas, montos fuera de rango, categorías con variantes. Algunos de los aspectos que podemos considerar y donde le podemos pedir a la IA generativa que nos ayude en la curaduría.
Y además es fundamental eso, porque es la base de conocimiento, ¿no? Cheat in, cheat out. Si le damos mala información a la IA, los resultados obviamente van a ser malos. Análisis ejecutivo, pedirle que nos haga un análisis ejecutivo, ¿no? De hallazgos, oportunidades. Acá tenemos una. Hasta con compartirle esta slide a la IA ya se daría una idea de lo que para nosotros es importante. No, no me denuncies, Diego. Pato, pato, pato nomás, ¿no? Ah, Pato Rowan, Patricio Rowan. Bueno, ahí estoy hablando conmigo en el chat, para lo que digan, no, no estoy loco. Bueno, decíamos, ¿no? Pedirle a la inteligencia artificial generativa que a partir de la información que le compartamos, ya sabemos, ¿no? Archivos CSV, documento de Google. Además, la locura de Notebook LM, porque le subimos los documentos. Yo a veces comparto lo que sería el análisis. Hay un reporte de la felicidad que hizo un organismo y que, nada, mide es un índice de felicidad por país, donde a través de ciertas variables se indica, nosotros por ejemplo estamos, la última vez que lo vi en el 42, puesto número 42 del índice de felicidad, y se encuentran en primer lugar los países nórdicos, ¿no? En primer lugar, porque pese al clima, bueno, tienen ciertos indicadores, por ejemplo, mayor nivel de confianza en las instituciones o en el gobierno. Hay un montón de variables que se consideran ahí para entender si una población es más o menos feliz. No cuentan las copas del mundo, claro, no saben nada, hicieron mal el reporte. Muy lindo, pero no incluye las copas del mundo. Tal cual, comparto, ¿eh? Sí, hay muchos sesgos. ¿Cómo no, no van a incluir esa variable, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Aspectos que podríamos considerar en un reporte ejecutivo. Entonces, bueno, hallazgos principales, riesgos, oportunidades, indicadores claves, gráficos recomendados. No, no es lo mismo, por ejemplo, un gráfico de torta para entender las proporciones que nos entregan los números que un gráfico lineal si queremos ver históricamente qué pasó con los números. Entonces, ahí donde no nos ayuda la IA. Che, la verdad que no entiendo qué gráfico usar para determinado caso. La verdad que no entiendo el gráfico, o sea, pedirle a la IA que nos explique un gráfico que sea complejo, que incluya términos que desconozcamos. O al revés, un gráfico complejo, bueno, le pedimos a la IA que nos ayude a explicarlo a personas no técnicas. Indicadores claves, las métricas, ¿no? Preguntas para la dirección, interrogantes estratégicos que el comité directivo debería plantearse. Esto está bueno. Insight, ¿no? Identifica patrones y me brinda insight que sean útiles para la toma de decisiones. Clave. Explicación para dirección. Bueno, acá podemos crear un prompt que esté relacionado o que ayude a la dirección a convertir a un análisis técnico en una comunicación clara con accionables acerca de qué está pasando, por qué importa para el negocio, qué evidencia respalda la información que nos brinda, qué riesgos identifica, qué decisiones se recomiendan, qué datos nos faltan. Y ahí es clave. Y acá también esto me da lugar a decir algo que es importante, que es, somos muy importantes nosotros, porque probablemente nosotros conozcamos eh, datos que la IA no tenga, contexto que la IA no tenga. Por mucho contexto que tenga la IA, supongamos que se emocionaron y usaron el PROM ese que les compartí, ¿no? Donde tenían todas las variables, esas que podrían considerar. Bueno, en realidad eso es para el contexto personal. Esto debería volcarse al contexto de negocio o de la organización a la que pertenezcamos y decir, ok, subo todo el contexto que puedo sin compartir información sensible o anonimizándola para que la IA tenga todo el contexto que sea necesario para que me ayude en la toma de decisiones, porque si no, al faltar de contexto, ¿qué me va a dar? Me va a dar los insights que pueda, ¿no? Ahora, aún así,
Voy a dar un ejemplo bajado a tierra como para que se entienda lo que intento decir. Imagínense que le compartí una planilla de ventas a la IA, ¿no? El análisis de datos hace el análisis, el experto, digo, de IA hace el análisis, y me dice, che, deja de vender las zapatillas modelo tanto porque en estos últimos 3 meses es la que menos se vendió muy poco y no vale la pena producir ese calzado. Y yo digo, no, pará, ¿sabés qué pasa? Lo que no sabes es que ese calzado es emblemático es un calzado que es emblemático en la empresa o para nuestros clientes, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con, no sé si saben, una de las versiones de ChatGPT, creo que era la 4.1, eh, tuvieron que dejarla, ahora creo que ya está, no, ya está, pero en su momento tuvieron que dejarla porque los usuarios se habían encariñado con el modelo. Como se habían encariñado, cuando lo sacaron dijeron, no, 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 ¿qué haces? ¿Cómo que sacaste el 4.1? Traeme de vuelta el modelo porque yo me encariñé con el modelo. Bueno, lo tuvieron que volver a permitir el uso. Bueno, entonces, si la IA no tiene una información que de repente sea clave para la toma de decisiones, obviamente que el insight que me va a entregar no va a ser del todo bueno, o puede ser malo, o a lo mejor no, pero digo, puede fallar. Y ahí es donde es importante o es clave el humano, ¿no? No, tal cual. Ahí está Rodri haciendo el comentario de muchos perfiles de esa versión de chat GPT no volvieron a hacer lo mismo. Finanzas y administración. Pedirle detectar gastos fuera de patrón, explicar los principales variantes contra el presupuesto, identificar categorías con mayor crecimiento mensual, armar un resumen ejecutivo de dirección financiera. Bueno, en fin, cosas que podemos pedir para lo que sería administración y finanzas, en particular, operaciones, mejorar la eficiencia operativa y detectar cuello de botella antes de que impacten en el negocio, desviaciones posibles en un proceso o en un proyecto, tiempos de entrega, productividad por equipo, incidentes y demoras, capacidad instalada, ¿no? Análisis de utilización real versus capacidad disponible, ¿no? Que nos ayuda a entender cómo mejorar los procesos. Y esto es clave. Y es más, eh, una alumna que pasó por esta capacitación de otra corte, ya está trabajando con su empresa, o sea, este curso le ayudó a entender los alcances de la inteligencia artificial y descubrir muchísimas formas en las cuales se podría hacer que los procesos sean más eficientes. Y gracias a eso ya está avanzando en 5 proyectos. Justamente Chris Santander, parece que estoy haciendo publicidad, no, no, no es publicidad, pero es un caso real, digamos, ¿no? Hay muchos casos de éxito que van apareciendo corte a corte. Y este es uno. Y ya están avanzando con la empresa, es una empresa de fabricación de motos, y ya están avanzando en 5 proyectos. Por supuesto, comenzaron por uno, que es el prioritario, que definieron como prioritario, pero después hay 5 proyectos más con los cuales quieren avanzar en automatización de procesos. Algunos de ellos, no va a incluir visión por computadora, pero en principio la idea era que alguno incluyera visión por computadora. Después, bueno, la empresa de Chris les brindó la consultoría y les indicó que no era necesaria la implementación de visión por computadora. Bueno, seguimos. IT, clasificación de los tickets por causa raíz. Sube acá, pero me salgo, quedó mal la presentación. Se los corrijo rápido, así ya queda bien. Ah, se rompe. No, no, no se rompe. No, está mal, está mal, está mal. Acá lo corrijo, rápido. Yo quería dejarlo bien, pero bueno, eh, me quedó mal. Clasificar los tickets, detectar patrones de incidentes repetidos. O sea, todo aquello que obviamente sirva para optimizar los procesos, pero previo al análisis que nos permite identificar aquello de lo cual no nos dábamos cuenta. Proponer acciones,
para reducir reincidencias, en fin. Marketing, segmentar clientes. Bueno, yo les dejé varios ejemplos de guía en el marketing, pero para el análisis nos puede... Imagínense, por ejemplo, que hagamos un análisis de encuestas para identificar el grado de satisfacción de los clientes y pedirle que a través de una matriz de ponderación indique la cantidad de comentarios positivos, negativos, que indique que nos brinden los 5 comentarios más positivos o los 5 más negativos, que nos ayuden a entender si hay que hacer modificaciones en el producto o servicio que estamos brindando, ¿no? Explicar caídas en el rendimiento a través del análisis de las métricas, comparar campañas, detectar patrones de conversión, ayudarnos en la creación de embudos, en fin. Hay muchísimos casos de uso aplicados a marketing mediante IA generativa. En ventas, que va de la mano, ¿no? Dos áreas que digamos, unidas, trabajan en generar mayor cantidad de ventas, aumentar, mejorar la percepción de los clientes acerca de los servicios o productos que se brindan, en fin, todo es complejo, ¿no? Pero con IA generativa podemos detectar patrones en las ventas, identificar dónde hay puntos de mejora que ayuden en la comercialización. Espérenme que quiero corregir acá. Análisis de los vendedores, de las zonas, de los productos. Bueno, un poquito de lo que estamos haciendo ahí con el ejemplo de la planilla que vamos a analizar. Proponer acciones, que es parte de lo que ya venimos hablando, ¿no? Insight, recomendaciones que nos pueda dar la inteligencia artificial. Bueno, en fin, muchísimas. Yo les dejo después, quiero mostrarles también un poquito esto de que podemos crear una aplicación, no quiero que nos vayamos sin ver eso. Esta interacción que tuvimos ahí con ChatGPT, quiero que la veamos. Así que vamos rápido con todo esto. Mejores prácticas para aumentar la precisión, más allá de lo que ya hablamos, usar datos limpios, o sea que estén curados, eso es clave. Separar hechos de inferencia, solicitar gráficos para entender mejor los resultados que nos entregue la inteligencia artificial, comparar resultados entre herramientas, que es lo que ya dijimos, pedir diagnósticos antes de que nos brinde las conclusiones, pedir supuestos explícitos, bueno, en fin, utilizar parte de todas las técnicas que venimos nombrando, validar cálculos críticos. Nosotros podemos también pedirle a la IA que nos entregue varias veces la misma respuesta para buscar el mejor resultado, pedirle a la IA que analice cada una de las respuestas que me dio y que identifique cuál es la mejor, usar el prompt para mejorar la respuesta anterior, que es el que les compartí inicialmente, o sea, en la planilla, en el documento de los prompts. Todo eso es clave para aumentar la precisión. El prompt de verificación, el tema sesgos, disminuir el riesgo de error, la validación humana que dijimos es clave. Bueno, esto es el fin de la presentación. ¿Preguntas respecto de lo que vimos hasta acá, de lo teórico conceptual, chicos? ¿Alguna? Nos quedan muy pocos minutos, por ahí me exceda un poquito, esperemos que no. Total es para mostrarles, más que nada lo que vamos a ver ahora es que, por ejemplo, acá, ¿no? Yo lo que hago es, acá, perdón, subo el prompt de análisis de datos, que obviamente, como dijimos, lo seteamos para que se adapte a nuestras necesidades, a nuestro caso de uso concreto. Subimos una planilla en formato CSV o en el formato que nos permita hacer el análisis. Y a partir de acá
la cantidad de usos es enorme, ¿no? Entonces, sí, buen inicio, dice Sandra, gracias Sandra. Sí, es esto, es, como decíamos, el ver de qué se trata esto, cuáles son los alcances de esta tecnología, y jugar, practicar, empezar a ver cómo lo podríamos aplicar en nuestra vida real, en nuestro día a día. A ver, rápido, para ver si se los puedo mostrar. Lovable, ojalá que me deje. Te quiero hacer una consulta. Sí. Que Aprovechen, sí, mientras yo... A mí no me queda claro el tema de la protección de datos. Si yo, por ejemplo, subo imágenes, vamos a poner algo personal que no sea laboral, eh, ¿cómo protejo? O sea, yo armo no sé, armo, perdón, en mi vocabulario torpe, pero armo que ya diga que esa información, esa imagen no puede, no, que no sé qué poner, una clave, el más A, como pusiste ahí. O sea, ¿cómo esa parte no me quedó muy clara? Si me puedes orientar o bueno, o queda ahí colgado. Teníamos la posibilidad de anonimizar datos, la posibilidad de evitar que el modelo se entrene con nuestra información, descliqueando la opción que les mostré. Teníamos la posibilidad de eh, utilizar un prompt de seguridad que lo que hace es resguardar nuestra información de hijacking. A ver, existen las versiones Enterprise de cada uno de las aplicaciones que vimos, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de soluciones de tipo empresarial, es decir, la usamos nosotros, pero eh, dentro de la empresa. Ya ahí es la empresa quien se encarga de contratar el servicio de nivel empresarial porque ahí estos modelos ofrecen un nivel de seguridad mayor. Seguridad de tipo de nivel empresarial, justamente, ¿sí? Aún así, bueno, todas estas prácticas que nombré son prácticas que nos ayudan a resguardar datos sensibles. O sea, ya de por sí, mi primera recomendación sería no compartan datos sensibles en estas herramientas, ¿no? Menos que menos si hablamos de un banco, si hablamos de cuestiones ligadas a lo legal o a la salud, ¿no? Y si usamos estas herramientas que sean de nivel empresarial. Y si la dirección nos da el ok y aprueba que podamos compartir dentro de la aplicación datos sensibles, bueno, ahí sí hagámoslo. Pero tiene que ser porque la dirección lo aprobó, ¿sí? Y porque por compliance hay un acuerdo entre la empresa y eh, la aplicación que usemos de que se va a resguardar la información. También puede entrar acá la parte de legales, que la parte de legales investigue las bases y condiciones o el acuerdo de confidencialidad que nos brinde la aplicación que usemos, a modo tal que sea el experto, digo, el responsable de legales quien indique de qué manera se va a poder utilizar la herramienta, ¿sí? Cuando usamos herramientas de este tipo con seguridad de nivel empresarial, el grado de seguridad es muy alto, pero no deja de ser un hecho que los datos van a parar a servidores del extranjero. Entonces ahí es donde tenemos que tomar la decisión de si hacer eso o no hacerlo, ¿no? Pero, por O ejemplo, sea, yo subo una imagen, suponete, vamos a poner, bueno, una imagen mía o de cualquiera, porque hoy, o sea, vos podés acceder a todo tipo de imagen hoy, ¿no? En internet y demás, en las redes y demás. Y digo, por ejemplo, yo le pido, bueno, analízame cómo es la personalidad de este rostro, o sea, cómo es analízame en profundidad, bueno, no sé, todo un X describo, y me hace toda una descripción de, y bueno, pero ahí yo ya estoy subiendo, o sea, ¿cómo yo controlo eso? Porque, a ver, lo hago yo, pero así como lo hago yo, cualquiera puede subir cualquier cosa del otro lado. ahí me perdí. Claro, a Eh, partir de un rostro, rasgos, a ver, analizame qué, no sé, este rostro, o sea, la personalidad de este, no sé, le pido cosas, obviamente uno está jugando, uno que, a ver, yo profesionalmente todavía no lo uso,
digamos, empiezo a pedirle cosas y así como lo hago yo, bueno, lo debe hacer un montón de personas. Entonces yo subo, ponerle una imagen, digo, analizar cómo, o sea, mi rasgo, cómo me paro, cómo cómo, digamos, describirme a esa persona. Y me la describe y digo, detallame, argumentame, bueno, le voy pidiendo cosas. Entonces, Sí. ¿cómo yo resguardo? No sé, digo Sí, a ver, resguardos. lo llevo a otro plano. Supongamos que tenés conversaciones privadas que puedan tener alguna implicancia legal o que estás hablando sobre temas que son personales y no querés que nadie se entere de eso, ¿no? Hace un tiempito pasó, hace poco, que en un caso de estafa, un juez en Estados Unidos, creo que fue, pidió a Cloud, o Anthropic, mejor dicho, la empresa que desarrolló Cloud, eh, que comparta los datos de una persona, de un usuario que había cometido o estaba siendo investigado por estafas o enjuiciado por estafas. Y claro, por compliance, Cloud nos promete o nos dice que no va a compartir nuestra información y sin embargo para ese caso lo hizo. Y eso sentó un precedente y se usó esa información. Antes, ¿se acuerdan que antes no servía el chat de WhatsApp como prueba y bueno, después pasó a servir? Bueno, en este caso pasó con una IA generativa que nos prometía que no se iba a compartir nuestra información, ¿no? Ahora se va a usar Anthropic y ChatGPT para vigilancia masiva. Se fueron muchos usuarios de OpenAI cuando Anthropic dijo yo no quiero participar de ayudar a los servicios de seguridad de los Estados Unidos en temas de vigilancia masiva. Y OpenAI dijo, bueno, yo lo podría hacer, quizás con ciertas eh, salvedades, pero bueno, lo puedo hacer. Y ahí se fueron un montón de usuarios, ¿no? Resultó ser que después, bueno, hubo un acuerdo entre Anthropic y Estados Unidos. No sé qué clase de acuerdo, pero finalmente parece ser que Anthropic va a ayudar al Pentágono, a los servicios eh, del ejército estadounidense y de seguridad nacional, ¿no? Bueno, Discúlpame, o sea, si no tengo un nivel, contratado a un nivel empresarial, no tengo 100% garantía de que no se comparte, si bien supuestamente están resguardados, no es 100% seguro. a ver, la seguridad es algo. Incluso teniendo un nivel empresarial, quizás tampoco. Nada, pero Pato, pasa que con ese criterio, pasa que con el mismo criterio no podríamos usar ninguna herramienta. Sí, chicos, o Claro. sea, Mm. prendimos la computadora, sonamos, estamos en riesgo. Tenemos el teléfono cerca, sonamos. Alguien está escuchando y está tomando información. Entonces, a ver, son herramientas de Google. Todas estas herramientas son muy seguras. hola, hola, hola. Sí, sí, Rodri. Disculpa, yo quiero decir algo al respecto del tema de la seguridad informática, que es más o menos mi área. Ah, O- buenísimo. Hoy pensar en qué se le puede subir o cómo alimentar este tipo de herramientas para un usuario promedio, sacamos de lado lo que es empresa, institución educativa, medicina, cosas así, ponerse en la presión de ver cómo alimentar o de qué forma reducir los riesgos a la hora de alimentar estas herramientas, sería limitar el uso mismo de la herramienta, más Ah, que nada como individuo, porque, por ejemplo, lo que decía Sandra, de que ella sube fotos, supongamos que ella sube una foto de una amiga o algo para sacar un perfil biométrico y que le diga, no sé, qué ropa le quedaría bien, qué colores irían mejor con ese tono de piel, cualquiera sea la situación. Eh, en primer lugar, si fue validado por la amiga, tipo, ella le dice, Sandra, mira, decime cómo podés hacer o qué herramienta me podés mostrar para que yo al subir la foto me diga qué vestido me puedo poner, ya con eso ya tenés la luz verde. Es muy difícil realmente a nosotros como usuarios individuales que algo malo real, hablamos de algo gravemente, nos suceda. sí. Eh, sí en temas empresariales, medicinas, quizás si se suben cosas, historias clínicas o cosas así, que no se suban los membretes ni firmas médicas y esas cuestiones, pero en el uso que le damos nosotros, si empezamos a pensar, uy, che, ¿qué le subo?
no la terminamos usando. Totalmente, totalmente. Y vayamos más allá, ¿no? Veamos lo que pasó con la restricción en Europa, ¿no? El ejemplo de Europa, ¿no? Y lo que está limitando esto, el avance y el desarrollo de la IA en la región. Entonces sí, usarla sin miedo, ¿no? Sin tanto miedo. Pensar, sí, en toda tener todas estas consideraciones que fuimos descubriendo, recorriendo durante la clase y sumando a todo eso, bueno, lo que acaba de comentar atinadamente Rodrigo. Pero usarla. O sea, perdón, pero el resumen de todo esto es, si tenemos una cuenta de Google y un celular con Android o iPhone, ya está, estamos entregados, no hay nada más que ocultarle a nadie después de eso. Totalmente. ¿Cuántas aplicaciones ya le dimos autorización a través de Google, ¿no? Los permisos de Google. En fin. No, no, es real. ¿Podemos comentar algo de Open Cloud? No, bueno, pará, Daniel. Pará. No, Daniel ya se fue a Open Cloud, claro, a Open Cloud, y ahí tenemos riesgo, ¿no? Rodri, ¿qué decís vos? Open Bueno, Cloud, viste vos que se filtró hace poco, filtraron ellos mismos el código Open Cloud y la gente lo empezó a bajar, a armar sus propios agentes, por así decirlo, internos y a usar comandos de administrador o comandos de Dios, como le dicen ellos, para reducir el consumo de tokens en las indicativas que les daban. Tuvieron sí, que sí. cambiar todo, reestructurar los comandos, se empezaron a ver dentro del código cómo piensa Cloud, cómo va manejando las cosas, cuáles son los límites que tiene, y bueno, a base de eso se empezaron a deschavar un montón de otras cosas de cómo funcionan estas inteligencias artificiales, y bueno, Bueno, es, hablando de seguridad, ¿viste la filtración de Anthropic? También bueno, hace. por eso, es siempre, ni ellos están a salvo del No, no. riesgo, ese es el tema. Entonces, nosotros como usuarios no tenemos que darle tanta importancia a eso, porque a ver, ¿qué es lo Nada, peor que nos puede pasar? Nos pueden es, pasar cosas malas, sí, pero la realidad es que al lado de una empresa que le puedan vaciar la billetera de 70 millones de dólares, a nosotros no nos puede pasar algo tan malo. No desmerezco el dinero que tengamos en nuestras cuentas cada uno, pero nada, qué sé yo, quizá hay que dejar de tenerle un poco de miedo al tema de cómo se usa ahora el de filtrar los datos, de uy, se filtró esto, se filtró lo otro y nada, empezar a usar estas herramientas con un criterio, obviamente, pero no limitándonos a nosotros mismos en el proceso. buena conclusión. Buenas Juan, ¿querés noches. decir algo más? Sí, era algo a nivel que vos comentaste, el prompt de seguridad, que de hecho la clase que pasaba me quedé con una duda. ¿Qué lo pones? ¿Lo copias directamente en el ChatGPT y se lo mandás y ya queda, digamos? Podría O lo estar. tenés que poner la configuración a un lado? No, no, lo podríamos poner si queremos, ¿no? Porque ya sabemos que la cantidad de caracteres de la personalización es limitada, pero lo podríamos poner ahí si no, suponete, ¿no? Estás trabajando, haces un análisis de datos X, bueno, eh, en el mismo prompt, ahí agregás ese prompt de seguridad para reducir la posibilidad de que hagan jailbreaking sobre algo que pueda ser información sensible para nosotros, ¿sí? Ok. Es una cosita más que podemos hacer Sí, nosotros para o sea, información. lo pones cuando estás laburando, ahí si querés, Claro, ahí en ese claro. momento, en ese chat Voy a específico. tocar información confidencial, bueno, quiero sumarle una capita más de seguridad a lo que... Porque ya las empresas estas, cualquiera de estas aplicaciones, trabajan en evitar el jailbreaking. No es que no están haciendo nada y que mientras tanto hay personas engañando a la IA para robar datos de usuarios. Pero es una cosita más que nosotros podemos hacer para aumentar la seguridad. José, mirá, bueno, perdón, había una manito levantada por ahí, pero José les va a contar algo importante que tiene que ver con el trabajo práctico que tienen que hacer. José, Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a todos. Bueno, primero que nada, hubo algunos problemitas con las últimas unidades. Me disculpo por eso, fue porque me hicieron una restauración en el sistema que no era. Ya está resuelto, por si acaso, con los contenidos. Ya está listo. Ajá, pero ya no hay ningún problema. Voy a compartir brevemente las pantallas porque voy a explicarle un poco. El profe Patricio también él es coautor de este documento, ¿se acuerda cuando lo hicimos? Básicamente es un documento que nos habla sobre el trabajo, pues que básicamente con esto ustedes obtienen su certificado.
Certificado ya sea bueno, muy bueno, excelente o sobresaliente. Y ya viene cifrado para que se lo lleven sin ningún problema. Entonces voy a compartir la pantalla para que vean más o menos dónde está. Obviamente ahí voy a darle más tiempo en el trabajo, lo que pasa es que aquí lo había puesto Pusimos sí, así. pusimos. Voy a compartir brevemente en... Sonamos, se viene el trabajo práctico. Bueno, Sí, no, es algo sencillo realmente, lo que pasa es que bueno. aparte lo interesante del trabajo práctico es justamente volcar todo lo que vieron en algo que sea práctico para ustedes, ni más ni menos. Ujú. Veníamos bien, dijo. Perdón, José, perdón. una pregunta. Una vez terminado el curso, ¿durante cuánto tiempo tenemos acceso a las grabaciones en la 2 meses. plataforma? 2 meses. Gracias. Pueden descargar las que puedan. Si quieren para el taller de video, copien el link y se lo llevan, pueden tener ningún problema. Lo pueden tener, pues yo lo dijo que como 2 años allí. Un tiempo para que vean el de video, que fue el que lo subimos aparte. Que sea un taller especial, pero lo pueden ver sin ningún problema. Copian el drive y la charla también, que está grabada. La Gracias. pueden grabar, sí, pero el resto se puede descargar todo lo que ustedes quieran, lo descargan y se lo llevan como ustedes quieran. Pero está 2 meses disponible para que lo vean, lo lean, lo internalicen. Ajá, comparto entonces ya. Ok, bueno. Aquí al final, de hecho ya lo viste, está el trabajo integrador final. Aquí tengo, esta fecha me gusta siempre hablarla con los participantes. Generalmente la dejamos voy a dejarla para el domingo 10 de mayo. No sé si les parece bien la fecha. Tendrían casi 14 días para hacerlo, más o menos. Serían 7, 4, 5, sí, casi 14 días. Vamos, ahorita lo acomodo igual la fecha. Voy a abrir el trabajo para que lo estemos viendo. ¿Ok? No, 12 días. 12 días. ¿Mm? Voy a compartir las pestañas. ¿Se ve el trabajo? Sí, se ve. Ok, perfecto. Sí, Miren, el sí. objetivo de este trabajo es que diseñen un asistente de inteligencia artificial, ya sea un proceso que ustedes elijan, ya sea del ámbito personal, académico o laboral. En este caso vamos a utilizar lo que han visto en el curso para que lo apliquen, ¿ok? Pueden elegir algunas de estas herramientas, puede ser ChatGPT Free, ChatGPT Plus, Notebook LM, incluso hay algunos que me preguntaron en la corte pasada si podían utilizar Gemini, usen el que les parezca. Es más, Claude si lo tienen también, es válido, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Claude sí lo puedo utilizar, profe, porque esta parte sí no creo que influya, ¿verdad? Que utilizan Claude Sí, de consulta, sí, profe Patricia. sí, está bien. Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si usan ChatGPT Plus, van a crear un GPT y le van a asignar un nombre. ¿Ok? Cargan al menos un documento para crear el asistente, en este caso en el ChatGPT, un GPT personalizado. Cargan un documento, PDF, doc, text, como ustedes quieran, y agregan las 15 preguntas frecuentes que sean como base del conocimiento. ¿Ok? Configuran las instrucciones, 3 preguntas tono y 3 preguntas sugeridas como tal, también. Y tienen que probar el asistente con 3 consultas reales. ¿Cómo lo ajustan al trabajo? Bueno, capturas también y ponen el link del asistente si es posible, si utilizan esta opción. ¿Ok? Será bueno que pongan el link del asistente. Y capturas para uno ver el trabajo, pues. Ahora, en el chat GPT Free, aquí en este caso, si abren, pueden hacerlo con el tipo proyecto o el chat como tal. Abren un hilo único, lo renombran como el asistente y definen las instrucciones personalizadas, ¿ok? Cargan un documento o agregan texto que sean de preguntas frecuentes de forma manual y realizan 3 consultas, ¿ok? 3 consultas que puedan para evaluar el funcionamiento y lo ajustan. En el caso de Notebook, bueno, crean un cuaderno temático, suben una fuente como le enseñó el profe Patricio, ya sea un PDF, una página web o un documento de Google, y usan la guía del cuaderno para generar un resumen de material cargado y formulan 3 preguntas y guardan las respuestas como notas. Esto pueden subir el link, pero lo ideal es que también haya algunas capturas o algo que podamos ver también cómo lo hicieron. Nos ayudaría bastante. Ahora, lo siguiente van a presentar una presentación. Van a utilizar todas las herramientas vistas. Bueno, en este caso dice NIA C, pero NIA 2. En este caso, ¿qué van a usar en la presentación? Bueno, pueden utilizar las herramientas de ¿qué? De Gamma. ¿Cuáles serían esas herramientas? Bueno, serían las herramientas, ustedes saben cuáles son. Las de, por ejemplo, pueden ser Gamma
O bueno, también lo que es el notebook también genera presentaciones, también sería válido, ¿ok? Sí. En las presentaciones, perdón, aquí se me fue. Ya, se me fue aquí la. Van a hacer el propósito del asistente en la presentación, o sea, básicamente del asistente que crearon en la parte 1, ¿cómo se llama? Van a crear una presentación. El propósito del asistente, las funcionalidades y los beneficios que aportan este asistente. Lo otro es que van a documentar el proceso, que van a ver el documento final, que debe incluir, por ejemplo, el nombre del asistente, el objetivo de alcance, prompts e instrucciones utilizadas y capturas de pantalla de las 3 consultas, ¿ok? Tienen que documentar el proceso. ¿Ok? Mientras más documentado esté el documento, mejor para nosotros, para el momento de corregir. ¿Ok? No es necesario que ajusten, en este caso, el asistente tiene que tener una reflexión breve y es un formato de presentación en el cual todo lo que hicieron, o sea, las capturas, la presentación, el proceso documentado que hayan hecho como tal, lo hagan todo en un documento PDF. ¿Cómo hacer con las presentaciones? Las presentaciones las pueden unir al documento PDF como tal. O sea, ustedes unen todo eso en PDF y no habría ningún problema. ¿Les parece? No sé qué opinan. Una Eh, pregunta, para ver si dime. entendí bien. Entonces, primero, una de las tareas es crear un asistente, escogiendo alguna de las herramientas que dan como opción ahí. Y la Puede ser segunda Gemini sería, si te sientes más cómodo con Gemini. sí, está, pero no es que hay que crear un asistente con cada una de las herramientas, sino con una de esas, No, no, con eligiendo una de una esas. de las que ustedes elijan la que les parezca mejor, hacen la Ok. presentación, si es posible tomen capturas de las documentaciones y el resto ahí te pide una síntesis, bueno, que es el final, pues que es básicamente documentar el proceso. Está. Y después hay otra tarea que es crear una presentación con Gamma. Sería el primero el asistente, la presentación y documentar el proceso. Ahí están las 3 partes que están mostradas en el documento. Pero el Ahí las pueden. asistente que voy a crear está linkeado con la presentación que voy a crear o va a ser de otro tema, por ese otro tema. O sea, tengo que linkear eso o Está no. vinculado, o sea, sabes que el asistente tiene una temática, ¿no? La presentación tiene que explicar más o menos cómo funciona ese asistente. Por eso, de hecho, puedes crear el asistente y explicas allí en la presentación, puedes explicar cómo Ah, sería con la usar la imagen, en la presentación. captura, de cómo funciona tu asistente. O sea, usás Más la fácil. presentación que va a hacer en Gamma para explicar el asistente que creaste y todo. Está Exactamente. clarísimo. Está. Creas el asistente en cualquiera de las 3 opciones que tú quieras. Está En la práctico. presentación explicas todo lo que tengas que realizar como tal. Fíjate, así que se ve, por ejemplo, aquí lo pongo otra vez. Ah, matado pájaro Aquí de en un la tiro. presentación va a ir básicamente el propósito del asistente, sus funcionalidades principales, puedes poner capturas, o sea, mientras más documentado, mejor para nosotros al momento de corregir. ¿Ok? Y todo lo vas a comprimir, o sea, lo vas a unir, puedes unirlo. Hay una página que se llama y hay los PDF, que puedes unir varios PDF en uno solo, los une y los suben en la plataforma. Ojo, que sea un PDF, ¿ok? Va a ser hasta el 10 de mayo, voy a dar chance hasta el 10 de mayo, creo que es bastante tiempo. Dicho caso, de aquí hasta el. Profe, ¿hasta cuándo le podemos dar chance? Porque el profe también tiene su. No, no, está bien. su ¿Ah? Es bastante extenso. Hasta el Sí. 10 de mayo, sí, el 10 de mayo sería suficiente. Ok, el 10 de mayo, Ah, si tienen alguna duda, yo voy a habilitar, eso se habilita un foro de dudas y preguntas exclusivamente solo para el trabajo. sí. Hay algunas consultas que me han hecho en el foro, pero el foro tiene una particularidad de foro de dudas y consultas que me pasa en todos los grupos, que tú publicas algo y 2 días después que me notifica el sistema de la publicación. ¿Qué pasa? Es el foro de dudas y consultas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a crear un foro específicamente que va a tener más espacio, ¿ok? Para que puedan adjuntar. Es un foro específicamente que creamos, es distinto al otro, para que ustedes puedan hacer las preguntas y puedan juntar que si captures o dudas que tengan como tal. Ese sí, ese foro lo creamos y tiene mucho más espacio en ese aspecto para que lo hagan. Ajá, alguien pregunta por el chat. Ajá, paso 1, crear asistente. Hacer una presentación. Exactamente, el paso 3 es básicamente ya como documentar el proceso, el nombre del asistente, ya al final, pues, el programa utilizado y capturas de algunas de las pantallas, pues, ¿no? O sea, son 3 partes básicamente. O sea, el asistente creado, la presentación donde yo explico el asistente, aquí te dice qué es lo que tienes que mencionar, las funcionalidades, todo,
Y ya lo último, documentar el proceso, ya el nombre del asistente, ya lo último, ya ¿cómo se llama? Una reflexión breve, el link del asistente, todo eso. Pues la última parte es como un resumen de la recopilación de todo lo que tienes que hacer, por así decirlo. Entonces, la cuestión es que todo esté en un solo documento. Dime. Y no se puede usar inteligencia artificial en el proceso. No, mentira. Todo es con ella, por cierto, háganlo con ella. O sea, sí, o sea, se ve complicado, pero es algo fácil. José, obviamente el asistente va a estar viviendo dentro de nuestro chat GPT, cosa que no te lo vamos a poder presentar, con lo cual todo lo que podemos hacer es mostrarte cómo se va comportando ante cualquiera de las alternativas para lo que fue creado. Claro. Exactamente. Muéstrame la captura, muéstrame cómo funciona todo eso y más nada. Igual pégame el link porque cuando corrimos eso los abrimos para verlo también. Eso funciona. No hay ningún problema en eso. Yo considero que es más conveniente darle el 10% a José y evitar este último paso. Más ágil, sí, totalmente. Claro. Si el problema está acá. Ay, Dios. Esta es la última clase hoy. Perdón. Hoy es la última clase, en efecto. Ajá. El video de pantalla mostrando cómo funciona el video, no hay un video, no tienes que mostrar un video, captura. No tienes que mostrar algo tan complicado, no se preocupe. Sí. Bueno, chicos, Sí. una cosita nada más que salgo de tema, que es el prompt que yo les dejé para creación de aplicaciones lo llevan a Lovable, pero antes de llevarlo lo adaptan con ChatGPT pidiéndole, o sea, usan ese diciéndole que tome como modelo ese prompt, pero aclarándole qué exactamente quieren ustedes con la mayor precisión posible. Después lo llevan a Lovable y ahí sí les va a crear la aplicación, ¿sí? Bueno, chicos, un placer enorme haber compartido con ustedes la clase de hoy. Profe, una consulta. ¿Usted cambió las diapositivas de hoy? Sí, hizo algo? los chicos, sí, tenemos que compartirles la nueva. Ok, ¿me las pasa, profe, por favor? Sí. Para compartirlo. Para que puedan compartir, dale. Y todo lo que les compartí a los chicos. Listo, chicos. El mayor de los éxitos en la implementación de todo esto y en la vida, ¿no? Que les vaya muy bien en todo. Abrazo gigante para todos ahí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Pato. Muy bueno. gracias. Gracias igual. Ya veremos Gracias. los éxitos. Chao.